También hizo Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos que no están escritas en este libro. Pero estas fueron escritas para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida por medio de él. Juan 20, 30, 31. Hola, ¿qué tal? Qué gusto que nos están acompañando nuevamente en Escuela Sabática Universitaria. Estamos empezando un nuevo estudio, vamos a repasar, vamos a estudiar juntos el Evangelio de Juan y esperamos que sea de mucha bendición para todos nosotros. Como siempre, no me encuentro solo, estamos aquí con amigos que manejan este tema y que nos van a compartir sus vivencias y su estudio de la Palabra de Dios. Y voy a pedirles que ellos se presenten, que nos indiquen a qué se dedican. Y también queremos dejarles una pregunta. En el mundo hay muchas señales. La señalética es muy importante. ¿Cuáles consideran ustedes que es una señal importante? Así que voy a pedir que por favor digan su nombre, nos digan a qué se dedican y nos contesten esta pequeña pregunta. Gracias, pastor. Hola, mi nombre es Gabriela Domínguez. Soy docente de la Facultad de Ciencias de la Salud. Y para responder la pregunta que acabas de hacer, siento que una señal muy importante es la que ponen en el stop del tren, que si tú le sigues, te puede llevar el tren y vaya a este mundo. Hola, yo soy Isaac Flores, soy coordinador del Departamento de Universidad Saludable. Una de las partes que a mí me gusta observar mucho es el cielo, el clima, y para mí ese es un indicador, es una señal. Observar si está soleado, si está nublado o si está a punto de llover. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Ingrid Gallardo, soy la encargada de publicidad de la universidad. Y considero que una de las señales importantes es aquella que nosotros buscamos cuando estamos en un camino, en un hiking, ¿sí? Aquellas señales que están para señalarnos el camino. Muy bien, mi nombre es Nelson Díaz, soy capellán aquí en la Universidad de Montemorelos. Y antes de iniciar, pues qué mejor manera de iniciar con una palabra de oración. Vamos a pedirle a la maestra si nos dirige con una oración. Claro que sí, los invito a orar. Bendito Padre Celestial, santo y glorificado sea tu nombre por siempre. En este momento que vamos a empezar a estudiar el libro de Juan, imploramos que tu Espíritu Santo nos dirija y podamos comprender el mensaje que tienes para nosotros en este momento. Bendice a cada familia que nos está observando, viendo en este momento. Los pongo en tus manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, ¿cuántos evangelios tenemos? 4. 4 evangelios, muy bien, sí, fueron a clases. Muy bien, tenemos 4 evangelios y estamos estudiando el Evangelio de Juan. Quizás para que todos estemos un poquito en contexto, déjenme contarles así rapidito por qué tenemos el Evangelio de Juan. No sé si recuerdan que en algún momento Juan estuvo en una isla que se llamaba Patmos, donde recibe la revelación de Jesucristo, el Apocalipsis. Resulta que él había sido mandado allá preso porque era el líder de los cristianos. Cuando muere el emperador, él regresa a una ciudad que se llama Éfeso y cuando regresa a Éfeso se encuentra con que la iglesia está empezando a tener problemas acerca de quién era Jesús. Empezaron a aparecer ideas muy raras de Jesús. Se las cuento así como, no tan teológicamente, ¿no? Había gente que decía que había 2 Jesuses, por así decirlo, un Jesús humano y un Jesús divino. Cuando hacía los milagros, este es el divino, pero cuando decía estoy cansado y se dormía, era el humano. Otros decían, siguiendo las tradiciones y la influencia de los griegos y de los romanos, que Jesús era un ser humano normal, pero que en el momento de su bautismo había sido adoptado por Dios. Y así había una gran cantidad de enseñanzas acerca de Jesús. Y es en este contexto que Juan escribe el Evangelio, que por cierto creemos que muy probablemente fue el último de los libros que se escribió del Nuevo Testamento. Y el propósito del Evangelio no solamente es contarnos la vida de Jesús y sus enseñanzas, sino también dejarnos saber que Jesús es Dios. Por eso los teólogos cuando estudian los evangelios, estudian Mateo, Marcos y Lucas, los estudian juntos, se llaman evangelios sinópticos, pero a Juan se le estudia aparte porque los otros evangelistas, aunque nos contaron la vida de Jesús, nos hablaron de sus enseñanzas, el evangelio de Juan tiene un alto contenido teológico y está muy orientado hacia la divinidad de Jesús. Y es por eso que la primera lección que estamos estudiando se llama señales que indican el camino. Y normalmente las señales tienen que ser, ¿qué? Muy luminosas, ¿sí o no? O sea, si una señal está... Es más, a mí me han puesto multas
de tránsito por exceso de velocidad y siempre digo, pero no la vi. Y me dice, sí, mira, está allá. Le digo, oiga, pero está bien chiquita, no se ve. Las señales tienen que ser, ¿qué? Tienen que ser visibles, ¿no? Y entonces por eso les pregunté acerca de las señales. Y en esta lección estuvimos viendo acerca de algunos milagros. Ya un experto nos explicará este asunto de milagro en el contexto de poder y en el contexto de una señal. Y estudiamos 2 milagros que curiosamente tienen 2 similitudes, ¿sí? Son el primero y el segundo milagro que se mencionan en el Evangelio de Juan. No los estamos viendo en orden cronológico, que aquí el propósito es ver las señales. Y la primera pregunta que me gustaría hacerles es, ¿qué similitudes se encontraron ustedes entre los 2 milagros que se nos mencionan en esta lección de escuela sabática? Bueno, uno, que los 2 fueron en el mismo lugar, en Caná de Galilea. Entonces esa es como que la primera. La otra similitud tiene que ver con el entorno familiar. Okay. Estamos hablando de que el primer milagro, ¿cuál fue? Cuando Jesús convirtió el agua en vino. ¿Y dónde estaba? ¿En su casa? No, él estaba en una fiesta, estaba en una boda, y es probable que sean o amigos o familiares. Yo creo que eran más familiares porque María tuvo la osadía de ir a decirle a Jesús que fuera e hiciera algo porque se había acabado el vino. Entonces era un matrimonio, son unas fiestas que duran varios días, y Jesús estaba ahí con sus familiares, con su familia cercana y amigos. Y ahí se llevó a cabo el primer milagro. ¿Qué podemos decir de la familia? Pues hasta el día de hoy es el núcleo muy importante de la sociedad. ¿Y quién es el principal en una familia? No es el marido ni la esposa, sino que así como en esa boda el principal, el que salvó la fiesta, fue Jesús. Jesús debe de ser el principal en los matrimonios ahora, el primer lugar, porque si no tenemos a Jesús en primer lugar, los matrimonios no duran. Tenemos estadísticas de 6 años, un matrimonio de 6 años, cuando antes eran matrimonios de toda la vida, que así debería de ser. Entonces, la familia es importante. Y otra cosa que no estoy muy de acuerdo con usted, pastor, porque dijo que las señales deben de ser grandes. La primera señal no fue súper grande, no fue como cuando Jesús va a venir, una señal enorme que todo el mundo va a ver, sino fue en una fiesta. Y en un pueblito, privada. Fue algo privado. Pero fue la primera señal y aunque no sé cuántas personas lo vieron, sí se escuchó en la región, porque en eso viene el otro milagro, que vino el padre todo desesperado porque su hijo estaba enfermo. Y ahí se ve el amor también de un padre en su familia. Él estaba preocupado porque el muchacho iba a morir. Y fue y buscó a Jesús y en el mismo lugar, no sé si también él era familiar y estuvo en la boda o solo por la región que ya se había corrido la información, se enteró de que una persona que era Jesús había hecho ese milagro y fue y creyó y se hizo el milagro en su pequeño y se salvó. Ok, pues tenemos aquí un elemento importante, la familia como un elemento importante y cómo Dios se manifiesta en el entorno familiar. Y hay otros elementos que podríamos rescatar, pero quedémonos con eso porque la familia es importante. Muy bien, es momento de que hagamos una pregunta. Vamos a invitar a las personas que nos están viendo para que entren a YouTube y desde ahí nos puedan contestar esta pregunta. Dice así, ¿qué razones tienes para seguir a Jesús? Yo quiero seguir a Jesús por su amor. Veo en su ley, veo en su palabra evidencia tras evidencia que Él nos quiere, nos ama. ¿Y por qué no voy a seguir a Jesús? Claro que quiero amar a Jesús. La razón que yo tengo para seguir a Jesús, creo que la más importante que todos podríamos tener es que Él puede hacer realidad cualquiera de nuestros sueños. En este caso, como estudiantes, pues terminar nuestra carrera. Bueno, mi motivo por seguir a Jesús es de que pues quiero paz. Muchas veces sentimos que el mundo nos agobia, entonces mayormente cada ser humano quiere tener paz en su corazón y en su alma. Mis motivos para seguir a Jesús es sentir su paz, sentir su compañía, sentir que nunca ando sola y ser en algún momento como Él lo fue con la gente. Tener un carácter de Él y particularmente tener el carácter de amor, compasión y sobre todo de atender. Ese es el carácter que Dios siempre ha querido y también quiero seguir. Porque solo en Él puedo hallar la paz y la seguridad de que no importa la circunstancia, siempre hay un propósito. Paz y tranquilidad, porque con Jesús todo está en orden, normal, y es un motivo como para disfrutar más de la vida.
Sigo a Jesús porque siempre está conmigo en cada problema, en cada adversidad, además de que es mi creador. Agradecemos a todos los que nos han ayudado a responder esta pregunta. Sí, es una pregunta importante, está muy relacionada con el segundo milagro, ¿no? Si estamos atentos a las señales, como dijo la maestra, chiquitas, yo me equivoqué, no es muy grande, pero es chiquita. Está de todos bien, los tamaños. Lo acepto, pero la importancia de por qué seguimos a Jesús, ¿no? Porque también por la creencia de que mientras Jesús haga señales, pues lo vamos a seguir. Sin embargo, en la lección de escuela sabática seguimos estudiando y llegamos al tercer milagro y parece ser que podría darnos la idea de que no siempre el milagro es un parámetro para seguir a Jesús. Y vamos a ir al capítulo número 5 del Evangelio de Juan y ahí se nos presenta la sanación de un hombre. Y me gustaría preguntarte, para ti, ¿qué es lo importante de quien recibe el milagro primeramente? Luego vamos a hablar de los que estaban en la periferia, pero para ti, ¿cuál sería el elemento importante de quien recibe el milagro? Para eso, pastor, me gustaría leer primero el versículo. Ok, adelante. Dice, cuando Jesús, vamos a leer a partir del 6. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Entonces Jesús le dice, levántate, toma tu lecho y anda. Me parece muy interesante que cuando Jesús le pregunta a esta persona que si quiere ser sano, en su respuesta él denota que sí quería ser sano y que él de alguna manera tenía fe, ¿cierto? Porque aquí él habla acerca de que tenía fe en que si él llegaba al estanque, él iba a ser sano. Sin embargo, estaba equivocado en donde había puesto él su esperanza. Y sin embargo, llega el Señor y le dice, toma tu lecho y anda. Entonces es la oportunidad que él tiene y no lo duda y lo hace, y entonces es cuando él ejerce su fe, ¿sí? Entonces esta persona ejerce una fe que estaba equivocada ahora en algo correcto. Ok, interesante. Me parece muy bonito ver cómo si nosotros ponemos la fe en lo correcto, Dios nos va a dar lo que necesitamos, porque alguien puede decir, pastor, yo he estado enfermo toda la vida y he orado toda la vida y Dios no me ha curado. Bueno, ahí no podemos decir que no tiene fe, ¿no? Pero en este caso podemos ver un elemento de la importancia de colocar nuestra fe. Isaac, pero tenemos aquí una situación con los que están en la periferia, ¿no? Los high, ¿no? Los líderes. Los que sabían todo. ¿Qué encuentras tú interesante en su actitud y qué lecciones aprendemos de ellos? Voy a resaltar varias cosas porque me parece bien interesante que después de que el paralítico se levanta, él inmediatamente lo cuenta. Él vio la señal, él descubrió todo y dijo, lo tengo que contar. Entonces él va, lo cuenta y justamente dice que los fariseos le preguntaron quién lo había hecho. Jesús no estaba por ahí, pero que cuando lo encontraron lo señaló. Dijo, él fue quien me sanó. Justamente esta situación tuvo que suceder para que hoy en día podamos tener como un parámetro de qué podemos hacer en sábado, qué podemos hacer, qué está bien, qué no está bien. En el versículo 17, Jesús responde, mi Padre siempre está en su obra y yo también. Ese es un punto número 1. Número 2, los fariseos endurecieron su corazón porque no querían ver una señal que irradiaba justamente el poder divino y el poder sanador. En otro lado tenemos un corazón agradecido, un corazón lleno de fe, como fue el del paralítico, que reaccionó de una manera muy entusiasta, muy alegre. Ese júbilo de ser sanado, ese júbilo de estar en una situación en donde después de 38 años puedo caminar, hay que contarlo, hay que decirlo, hay que platicarlo, hay que el mundo entero se entere. Justamente hay señales, creo, que se tienen que contar, pero a veces hay señales en donde uno parece que no quiere ceder porque no fue como lo pensamos o como nuestro corazón. Nosotros quisiéramos. Exactamente. Y a veces nos decepcionamos de eso. El paralítico pudo haberle dicho a Jesús, no, nomás acérquenme al estanque o permítanme, empújenme cuando ya se mueva, empújenme. Pero depositó su fe justamente en la persona que tenía enfrente. El paralítico no sabía que era Jesús, pero sí vio que era una persona diferente y creyó. Ya después le dijo, yo soy el que te salvó. Y en cuanto a los corazones de los fariseos, pues es porque ellos no habían entendido las Escrituras. No sabían que Jesús ya había llegado y que lo tenían enfrente y ellos seguían clavados en lo que es la ley.
la ley con todas sus leyes para guardar el sábado. Y no puedes cacarrear tu camita porque eso es pecado. Entonces se perdieron en eso y no estaban viendo que tenían al Creador enfrente, el que te sana en cualquier momento, sea cualquier día de la semana, porque Él no deja de hacer su voluntad ningún día. Él mantiene el mundo todo el tiempo. Y si ese sábado, ese paralítico necesitaba de Jesús, lo sanó. Sí, es interesante y usted lo ha mencionado y es una reflexión que tenemos que hacer. La ley es buena, la ley es necesaria, pero no olvidemos que la ley está para nuestro beneficio, no está por sobre nosotros, y fue lo que dijo Jesús en otra ocasión. El sábado fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del sábado, ¿no? Así es. Y a nosotros nos puede pasar lo mismo, perder ese elemento humano y de salvación que tiene la ley, porque tiene una función, pero no es quien nos salva. ¿Quién nos salva? Jesús. Nos salva Cristo Jesús, ¿sí? Y es interesante notar también, aclarar un poquito, porque a algunos se les hace muy injusto lo que pasaba, ¿no? Porque resulta que toda esta gente estaba alrededor de una piscina, vamos a decirlo así, y puro enfermo, ¿no? Y entonces decían que cuando el agua se movía era porque un ángel la tocaba y el primero que entraba ese era sano. Y uno dice, oye, lo voy a decir así, ¿no? Con todo el respeto que se merece Dios. Uno puede decir, oye, qué gacho Dios, ¿no? ¿Se imaginan cómo era eso cuando el agua se movía? La gente le pasaba por encima. Además, este hombre, que era un paralítico, no se puede movilizar, pues él dice, no, es que no tengo quien me meta. O sea, yo no puedo andar, y probablemente cuando medio se movía, otra gente corría aún sobre los demás a ver quién llegaba primero, ¿no? Entonces, debemos ser claros de que aunque la Biblia lo menciona, no está diciendo que esa era una realidad, era la creencia popular y lo importante que tú mencionaste, ¿no? De que la gente estaba colocando su fe en algo equivocado, porque realmente hubiera sido muy injusto de Dios que actuara de esa manera. ¿Ustedes qué piensan? ¿Hubiera sido justo que Dios mandara un ángel para que de vez en cuando tocara el agua? Pues en ese momento solo sanó a ese paralítico. Sí, pero el asunto es cómo... La otra era como una leyenda, ¿no? Sí, claro. No era tanto que si pasaba o no, pero en ese momento solo salvó al paralítico. Y lo que a mí me llama la atención es, ¿por qué le preguntó? Claro que él quería sanarse. Y las siguientes historias les pregunta, ¿quieres ver? ¿Quieres que sane a alguien? O sea, preguntaba para como confirmar la fe que se estaba formando en ese momento, la fe en Jesús. Sí, claro, y eso es importante. Muy bien, tenemos un experto con nosotros, no está aquí en el estudio con nosotros, pero vamos a hacerle una pregunta porque ya hablamos acerca del milagro como señal o como acción de poder. Y entonces queremos hacerle una pregunta a nuestro experto que dice de la siguiente manera. En relación con el tema de los milagros, ¿cómo podemos entender la diferencia y la similitud entre dunamis y semión? ¿Qué ejemplos de esa diferencia encontramos en cada milagro de Cristo? La palabra dunamis se traduce como poder, fuerza, pero también se traduce como obra de poder, u obra poderosa, u obra que demuestra un despliegue especial de poder sobrenatural. Por otro lado, la palabra semeión se traduce como milagro a secas, pero también se traduce como marca, señal o indicación. De modo que estas palabras pueden en algún momento tener un significado similar. Semeión se puede utilizar y se usa de hecho en el Nuevo Testamento para indicar un milagro. Es así como aparece en el libro de Juan. De hecho, la palabra preferida por Juan para milagro es señal. Es la que aparece en todo el Evangelio de Juan. Por otro lado, la palabra dunamis se traduce como milagro u obra poderosa, pero no siempre un milagro se traduce o se convierte en una señal. Un milagro se convierte en una señal cuando es una indicación justamente de la autoridad que inviste al que hace el milagro. En el caso de Jesús, pues sus milagros, la mayoría de ellos se constituyeron en señal de su autoridad mesiánica. Pero no siempre la palabra señal o la palabra semeión va a significar milagro
o obra milagrosa. En ocasiones puede significar simplemente una marca, una indicación, puede ser un objeto, un evento o incluso una persona. Agradecemos al experto que nos ha ayudado a comprender un poquito más, porque estamos hablando de señales y cómo podemos ver los milagros como una señal o como una demostración de poder. Pero vamos a seguir porque ya hemos llegado al último segmento, el tiempo vuela, aunque suene frase de cajón, así es. Y vamos a entrar a la última parte de la lección de escuela sabática que queremos revisar. Quiero leerles, y si me gustaría que me acompañaran a Juan, capítulo número 5, y vamos a pedir a las personas que nos están viendo que también abran la Biblia, porque es bueno leer la Biblia. Y vamos a ver un texto que a mí me impresionó, en Juan 5, 18. Y va por el sentido de lo que se estaba mencionando ahorita con Isaac, que hablamos acerca de la actitud de los líderes, ¿no? Y vemos que es una actitud que no solamente quedó entre los líderes, sino parece ser que algunos otros la siguieron, ¿no? Dice Juan 5, versículo 18. Por esto los judíos aún más intentaban matarlo, porque no solo quebrantaba el sábado, es decir, algunos dijeron, oye, sí quebrantó el sábado porque lo sanó en sábado. Como él era sanador, si hacía sanación el sábado, pues estaba quebrantando el sábado, ¿no? Sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios, ¿no? Porque ya tú lo mencionaste, Isaac, en el versículo anterior, en el versículo 17, dice, Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabajo y yo también. Y no está hablando en el sentido de nosotros que decimos que Dios es nuestro Padre, no en el contexto de que Él compartía la esencia del Padre, ¿no? Entonces, ¿cómo vemos este asunto en relación a las mismas afirmaciones que hace Jesús de sí mismo? Es decir, ¿era algo nuevo de que Él hubiera dicho que Él era Jesús, que Él era Dios, o se está empoderando de más? ¿Cómo lo perciben? Pues después del 18 viene el 19 y es la respuesta que Jesús le da a los judíos. Dice, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo si no lo ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. ¿Qué nos está diciendo? Que estaban en comunión, que los dos están de acuerdo en lo que tienen que hacer y por eso tenía esa relación. Y más adelante me parece que Felipe pregunta, muéstranos al Padre. Dice, no, me estás viendo a mí, has visto al Padre. Una vez más recalcando esa comunión directa con su Padre Celestial, con Dios. Y creo que eso es muy importante porque recordemos que el Evangelio de Juan, su intención primaria es demostrarnos que Jesús es Dios, que comparte la sustancia. Entonces, estudiamos el trimestre pasado estudiamos acerca de Marcos, y en varias partes Marcos dice, hey, no le digas a nadie. Silencio. Chitón, diríamos, ¿no? No le cuentes a nadie. Pero aquí Juan está mostrándonos, y para él esas evidencias son muy importantes, de cómo Jesús en muchas ocasiones afirma y dice, espérate. Su divinidad. Su divinidad. Yo soy. Para ir tumbando las teorías que habías comentado antes. Entonces él venía escribiendo para esa gente que no estaba creyendo que es un ser, que es un Dios. Ser divino, ¿no? Y como Jesús. Sí, y que también él no lo hacía únicamente porque él quería ser reconocido de esa manera, sino que incluso hubo antes, Juan el Bautista predicaba mucho acerca de que el Mesías vendría y lo reconoció a él, y él dijo, él es el Hijo de Dios. Entonces otras personas también lo reconocieron, hubo reconocimiento de que él era Hijo de Dios tal cual, antes de que él lo hiciera de manera propia. Sí, lo que tú estás mencionando viene a partir del capítulo número 5, el mismo capítulo, a partir del versículo 33, donde dice, vosotros enviasteis mensajeros a Juan, se refiere a Juan el Bautista, y él dio testimonio de la verdad, ¿sí? Y cuando habla de testimonio de la verdad está hablando de él, ¿no? Entonces él está diciendo, espérense, lo que yo les estoy diciendo no es porque, vamos a decir, yo como hombre o como persona me lo saqué de la manga, vamos a decirlo así, sino que hay evidencias. Juan había predicado en el desierto y había dado testimonio de que Jesús era el que esperaban, ¿no? Y no solo eso, tú también mencionabas hace rato que se cumplían también las profecías, porque aquí dice en el versículo 39 del capítulo 5, dice, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces finalmente él estaba confirmando que él era el cumplimiento de la profecía por las escrituras. Exactamente. Entonces, estas afirmaciones de Jesús
no tener el propósito que quizás nosotros a veces tenemos al publicar nuestro currículum vitae, ¿no? Decir, mira, yo todo lo que he hecho, ¿no? O sea, ponme que soy PhD, plus ultra, no sé cuántos, y etcétera, etcétera, ¿no? Pareciera ser orgulloso, pero no. En el contexto de lo que Juan escribe, es importante que todos veamos que Jesús dejó señales claras de quién era Él. Y claro, estamos viéndolo a través de los milagros. Vamos a estudiar más adelante que no solamente por los milagros, porque la lección también lo mencionó, ¿no? Es decir, no podemos creer solo por milagros, porque si creyéramos solos por milagros, pues muchos tendríamos el pretexto para decir, no creo, porque vamos a decir, ¿cuántos hemos visto que alguien se levante de los muertos? ¿Cuántos hemos conocido o ha pasado en nuestra familia de que alguien tiene cáncer y tiene lo que llaman los médicos, está en remisión, ¿no? Que pronto se curó? No lo vemos tan seguido. Pero Juan, en esta lección, nos está empezando a mostrar esas primeras señales que nos atisban eso. Me gustaría, para ustedes, ¿cuál sería, así, una frase cortita, con lo que se quedan? ¿Con qué se quedan de la lección de escuela sabática de esta semana? Una frase. Una frase cortita. Los primeros milagros, ¿no? No importa el tamaño del milagro, Jesús está ahí. Él puede hacer un milagro pequeñito en tu vida o un milagro grandote. No nos vayamos solo por los grandes, veamos también los chiquitos. Ok, muy bien. La fe del paralítico, es decir, sentir, vivir un milagro, reconocer un milagro, ver las señales y contarlo y vivir feliz por eso. Ok, muy bien. Finalmente yo creo que la fe no se basa en los milagros nada más, sino que los milagros y las señales confirman nuestra fe. Ok, muy bien. Pues bien, nos gustaría que ustedes también se quedaran con alguna lección, algo que les llamó la atención. Para mí lo importante de esta lección es entendamos las señales como Dios nos las presenta, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos a seguir estudiando y vamos a ver cómo tergiversaron las señales que el mismo Dios dio. Entonces, veamos las señales de Dios y entendámoslas en la dirección en la que Él nos las quiere dar. Muy bien, les agradecemos que nos hayan acompañado. Ha sido un privilegio estar con ustedes. Los esperamos nuevamente en otro programa más para que sigamos creciendo en el conocimiento de Dios a través de estos temas interesantes que estaremos analizando a partir del libro de Juan. Que Dios les bendiga. Que podamos disfrutar de las señales que el cielo nos ha dejado, especialmente de su palabra, para seguir creciendo. Bendiciones.